Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya hicimos una lista de 5 libros sobre literatura bélica basada en Estados Unidos y el día de hoy vamos a hacer 5 libros sobre literatura bélica hecha en Estados Unidos que, como ustedes se imaginarán, será muy extensa, evidentemente, y esto se debe pues a que son países relacionados o íntimamente ligados al mundo de las guerras. Y seleccioné 5 libros que considero relativamente importantes, que considero han aportado muchísimo al mundo de la literatura norteamericana. Y vamos a comenzar desde la Guerra Civil norteamericana y vamos a hablar sobre una de las grandes joyas, en mi opinión, que verdaderamente vale muchísimo la pena conocer, que es esta joya que está aquí, que se llama La Roja Insignia del Valor, de Stephen Crane. La expresión la roja insignia del valor evidentemente hace referencia a cuando un soldado recibe un tiro en el cuerpo y a partir de ahí digamos que comienza su bautizo de fuego. Esta novela originalmente pues tiene varias cosas relativamente interesantes. Primero, es una novela que se publicó en 1895, o sea que prácticamente tenía 30 años que había terminado la Guerra Civil Norteamericana. Pero tendríamos que decir que Stephen Crane, quien también nació después de la Guerra Civil Norteamericana, pues se dedicó básicamente a recolectar información, a entrevistar personas que habían participado en la Guerra Civil y por lo tanto pues fue un tema relativamente interesante. El punto medular de esta novela, que es una novela, como ya se las mostré, aquí está, muy cortita, se puede leer pues, en un día, una cosa así o dos. Se basa pues en la experiencia de un soldado raso que pertenece al ejército de la Unión, se llama Henry Fleming, quien pues nada, decide participar en el ejército de la Unión, decide pues contarnos en primera persona todas las anécdotas que rondan en torno a su experiencia. Y lo más interesante de esta novela es la característica que tiene ligada con el realismo, la, pues, el miedo que siempre nos comenta el autor, ver cómo al final la guerra hace mucho daño en el sentido no solamente físico, sino psicológico. Son una serie como de alegorías al desgaste, como les contaba, emocional, al desgaste físico, al miedo, y es una novela que básicamente se basa en promover ciertos valores relacionados con el pacifismo. Está basado, como les decía, en entrevistas que después se volvieron literatura, relacionadas con el Regimiento de Caballería de Voluntarios de la número 124 de Nueva York, comúnmente conocidos como los Orange Blossoms. Y pues sí, si uno quiere, digamos, estar dentro del campo de batalla en plena guerra civil, defendiendo la unión de los Estados Unidos, defendiendo los derechos de las personas negras en Estados Unidos, pues esa es una gran novela. El segundo libro se llama Adiós a las armas, que es una novela de Ernest Hemingway. Se publicó en 1929 y básicamente es la historia de un camillero que se enamora de una enfermera en plena Primera Guerra Mundial. Y pues una de las cosas más interesantes de este tema es cómo Hemingway nos habla de su experiencia como camillero. O sea, básicamente él perteneció al mundo de los camilleros en la Primera Guerra Mundial. Fue conductor de una ambulancia, fue voluntario del ejército italiano y pues también, así como en la novela habla de una persona que se herida en la batalla, pues él también fue herido en las piernas y también se conoció con una enfermera y pues digamos que se vuelve una novela casi autobiográfica de la Primera Guerra Mundial y seguramente fue uno de los grandes tópicos de este mundo literario. Y al final sabemos que la calidad que tiene Ernest Hemingway es verdaderamente interesante y si uno quiere acercarse a lo que representó la Primera Guerra Mundial,
a lo que representó todas estas falta de esperanza, digamos, por parte de soldados norteamericanos en Europa, pues creo que este es un gran libro. Y vamos de nuevo, ahora vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes se van dando cuenta, pues seleccioné 5 momentos, digamos, relativamente interesantes sobre este fenómeno. Y vamos con esto que tengo aquí. Esta joyita que está aquí se llama With the All Brits y es una novela de A.B. Sledge. Y miren, esta, esta obra, de aquí salió una serie muy interesante que se llama The Pacifics, que estaba en HBO y básicamente habla sobre la vida de un soldado de una familia alta que termina uniéndose al ejército de Estados Unidos al terminar la universidad y resulta que lo mandan a la guerra del Pacífico, lo mandan a un lugar, a una serie de islas que tienen que recuperar para luchar contra Japón y se llaman Peleliu y Okinawa, que seguramente fueron dos de las grandes, si no es pues una de las grandes batallas que al final definieron la brutalidad con la que peleaba el ejército japonés y la brutalidad con la que peleaba el ejército norteamericano. Porque en islas pequeñísimas de repente morían 5 o 10 mil soldados por recuperar un solo pedacito de tierra. Y pues es interesante porque nos lleva prácticamente pues a conocer la hermandad que hay dentro del mundo de los Marines. Nos lleva a conocer, pues sí, la brutalidad y la disciplina del imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y nos deja ver, pues sí, las aventuras de Eugene Sledge. Y miren, yo la leí en inglés porque era relativamente difícil conseguirla en español, pero se puede conseguir. Se llama Memorias de un Marine y pues ahí está, se las recomiendo muchísimo. Es una verdadera joya. Vamos a esta cosa que está aquí. No sé si alcance a ver bien, perdón, pero es que siempre ahí está. Se llama Dispara todo lo que se mueva de Nick Turse y es una novela sobre la guerra de Vietnam. Y más allá de que sea una novela como tal, digamos, una novela muy clavada en personajes y historias, tendríamos que decir que es una revisión sobre lo que implica la guerra de Vietnam. Y pues nos lleva prácticamente a hablar sobre temas periodísticos. Nick Turse, quien se dedica básicamente al periodismo, nos habla de que pues una serie de soldados que participan en una serie de misiones organizadas por el ejército de Estados Unidos y pues hay una infinidad de atrocidades que cometen estas personas y muchos creerían que son actos de irresponsabilidad o que son actos relacionados con exageración por parte de los soldados en contra de la población civil, pero Nick Turse en este trabajo de periodismo nos lleva a conocer pues formalmente de que no eran accidentes, sino que era pues un sistema que tenía que ver con la destrucción y que tenía que ver con pues la tortura en contra de zonas rurales, el exterminio en contra de campesinos, esta política anticomunista norteamericana y que al final fue una de las grandes pues pérdidas por parte de los Estados Unidos porque no pudieron ganar la guerra de Vietnam, un pueblo relativamente pequeño y relativamente pobre, al final termina ganándole a las grandes potencias. Y el trabajo de Nick Turse, como les digo, este tour por pues, las primeras declaraciones de personas que han participado en la guerra y siempre marcado por las matanzas y las atrocidades cometidas por el ejército de Estados Unidos. Y bueno, para terminar, quiero recomendarles Cartas desde el Frente de Michael Moore, que pues ahí está. Es un libro que se publicó en 2006-2007 y que nos habla sobre la participación del ejército de Estados Unidos en la guerra contra Irak. Lo que hizo Michael Moore fue hacer un espacio en internet en donde los soldados podían mandar sus experiencias durante la participación en la guerra de Irak y siempre bajo el sentido del anonimato, o sea, no podían mandar sus colaboraciones para este libro contando su experiencia dentro del campo de batalla,
pero no podían ser rastreables, no podían saber quién eran y siempre se manejaban con un sentido prácticamente de anonimato. Y pues sí, te encuentras con unas cosas que dices, no, no sé, es que es verdaderamente increíble. Nos encontramos primero pues con exageraciones por parte del mando norteamericano, nos encontramos con ejecuciones masivas, nos encontramos con órdenes relacionadas con el caos y con la violencia ejercida por parte de los Estados Unidos, que vale mucho la pena leer. Verdaderamente el último capítulo que yo recuerdo es verdaderamente brutal, así. Pareciera que es un libro como muy progresivo que nos habla también sobre las enfermedades mentales y psicológicas que sufren los soldados durante esta guerra. Y pues ahí está. Ya les recomendé 5 libros. Digan no a la guerra, chavos. A mí en general me gusta la literatura bélica, como ya se los he mostrado antes, pero pues sí estoy a favor de la paz siempre. Y bueno, me gustaría que me dejaran en sus comentarios por ahí qué piensan acerca de estos 5 libros. Si conocen algún otro libro sobre la guerra en Estados Unidos, yo dejé un par afuera, porque sí podríamos hacer una segunda parte, porque tiene infinidades de Estados Unidos para este tipo de cosas. Pero seleccioné, ya saben, 5 guerras interesantes, y coménteme usted qué le parece, si le gusta o no le gusta, si conoce algún otro libro que pudiera darnos, y me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es pues aplastar un botoncito ahí que dice suscribirse, al lado hay una campanita. También aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y bueno, digan no a la guerra, compa. Bye.